En las vastas tierras de Canaán, bajo el manto de un cielo que desplegaba sus estrellas como testigos de la historia humana, vivía un joven llamado José. Era el 11º hijo de Jacob, también conocido como Israel, y Raquel, su amada esposa. Desde su nacimiento, José fue envuelto en un manto de favoritismo, palpable no solo en el afecto de su padre, sino también en una túnica de colores vivos que lo distinguía entre sus hermanos. Una prenda que simbolizaba el amor especial de Jacob hacia él, pero que, a su vez, sembraba semillas de discordia y envidia en el seno familiar. José, dotado de una sensibilidad espiritual que trascendía su juventud, comenzó a experimentar sueños vívidos, llenos de simbolismo y presagios divinos. En uno, se veía a sí mismo y a sus hermanos como manojos de trigo en el campo, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños, llenos de imágenes potentes que sugerían una predestinación de grandeza y liderazgo, no eran meras fantasías nocturnas, sino manifestaciones de los planes divinos que se tejerían a través de su vida. Sin embargo, la inocente revelación de estas visiones a sus hermanos solo sirvió para avivar las llamas del resentimiento que ya ardían en sus corazones. Para ellos, José no era más que el hijo mimado, el receptor de un amor y una atención que desequilibraban la balanza familiar, y ahora, presumiblemente, el aspirante a una posición de dominio sobre ellos. El favoritismo de Jacob hacia José, junto con la narración de los sueños, eran vistos no solo como una afrenta personal, sino como una amenaza a las dinámicas de poder dentro de la familia. La envidia y el odio se enraizaron profundamente en los corazones de los hermanos, gestándose en un oscuro deseo de deshacerse de aquel que, a sus ojos, había usurpado su lugar y afecto en el corazón de su padre. La brecha entre José y sus hermanos se ensanchaba día a día, preparando el escenario para una traición que cambiaría el curso de sus vidas y, sin saberlo, sería el comienzo del cumplimiento de los designios divinos. En medio de esta tensión creciente, José permanecía ajeno a la profundidad del resentimiento que sus hermanos albergaban contra él. Movido por una fe inocente y una confianza implícita en las visiones que le habían sido reveladas, no podía imaginar cómo los hilos de la envidia y la traición se entrelazaban alrededor de su destino, tejiendo la tela de una prueba que lo llevaría lejos de su hogar, hacia el crisol de Egipto. La introducción a la vida de José nos presenta un mosaico de emociones humanas, amor, envidia, esperanza y predestinación, estableciendo el telón de fondo para una historia de redención y providencia divina que se desplegará en los capítulos venideros. En José, vemos el reflejo de nuestra propia vulnerabilidad ante los designios inescrutables del destino y la promesa de que, incluso en las circunstancias más adversas, puede haber un propósito mayor esperando ser revelado. En las tierras de Canaán, donde los ecos de las promesas divinas a Abraham todavía resonaban entre las colinas y los valles, la vida de José tomó un giro inesperado que lo catapultaría desde la comodidad de su hogar paterno hacia el abismo de la incertidumbre. Este giro comenzó un día como cualquier otro, cuando Jacob, confiando en la integridad y diligencia de José, lo envió a chequear el bienestar de sus hermanos y el ganado que pastoreaban en las lejanas tierras de Siquem. José, obedeciendo el mandato de su padre sin vacilación, partió hacia Siquem. Sin embargo, al no encontrar a sus hermanos allí, fue redirigido por un hombre hacia Dotán. Esta desviación en su camino, aparentemente menor, marcó el principio de una odisea que transformaría no solo su vida sino también el destino de la nación de Israel. Mientras José se acercaba a sus hermanos, la visión de su túnica multicolor a lo lejos encendió nuevamente las brasas del rencor y la envidia en los corazones de estos. Conspiraron entre sí, viendo la oportunidad perfecta para deshacerse del soñador que, a sus ojos, amenazaba con usurpar su lugar y honor en la familia. He aquí, viene el soñador. Venid ahora, y matémoslo y echémoslo en una de las cisternas, y veremos qué serán de sus sueños, dijeron, revelando la profundidad de su odio y su disposición a borrar cualquier rastro de la supuesta predestinación de José. Sin embargo, Rubén, el primogénito, intervino, persuadiéndolos de no derramar sangre directamente, sino de arrojar a José a una cisterna vacía, con la intención secreta de rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Este plan, sin embargo, nunca llegó a cumplirse.
Tras despojar a José de su preciada túnica, lo arrojaron a la cisterna, sentándose luego a comer, su humanidad aparentemente adormecida por la envidia y el resentimiento. Mientras José yacía en la oscuridad de la cisterna, clamando por misericordia, sus hermanos permanecían impasibles, sordos a sus súplicas. La oportunidad para ejecutar su plan de deshacerse de él se presentó cuando divisaron a una caravana de mercaderes ismaelitas en ruta hacia Egipto. Judá, otro de los hermanos, propuso vender a José a los ismaelitas, argumentando que no ganaban nada matándolo y que, después de todo, era su hermano. En un acto de traición final, acordaron la venta y por 20 piezas de plata, José fue entregado a manos extranjeras, arrancado de su tierra natal y llevado hacia un futuro incierto. Los hermanos, en un intento de encubrir su crimen, sumergieron la túnica de José en la sangre de una cabra y la presentaron a su padre, dejando que el propio Jacob llegara a la devastadora conclusión de que una bestia feroz había devorado a su hijo amado. El dolor de Jacob fue inconsolable, y así, la tela del engaño y la traición se tejía firmemente, ocultando la verdad de los eventos que se habían desarrollado en Dotán. La venta de José marcó el comienzo de una serie de pruebas y triunfos que revelarían el poder de la fe, la perseverancia y la providencia divina en medio de las circunstancias más adversas. Aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, la mano de Dios estaba sobre José, tejiendo la redención y la restauración a través de los hilos de su sufrimiento y separación. En esta traición y venta no solo se gestaba la caída de José, sino también el escenario para su ascenso y la salvación de muchas vidas, cumpliendo así los sueños que una vez habían provocado la envidia de sus hermanos. La caravana que llevaba a José se alejó de Canaán, atravesando desiertos y superando las adversidades del camino, hasta llegar finalmente a Egipto, la tierra de los faraones, un reino de esplendor y misterio. En este nuevo mundo, José, el joven hebreo arrancado de su tierra y de su familia, fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón y hombre de considerable influencia y poder en el reino egipcio. Este cambio de circunstancias marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de José, un periodo que pondría a prueba su fe, su integridad y su habilidad para interpretar los designios divinos. Potifar, rápidamente, reconoció las cualidades excepcionales de José. La presencia de Dios con José era evidente en todo lo que emprendía y su éxito era palpable. En poco tiempo, el joven hebreo se ganó la confianza y el respeto de su amo, quien no tardó en darse cuenta de que la bendición de Dios reposaba sobre su casa desde que José había llegado a ella. Movido por esta percepción, Potifar nombró a José administrador de su hogar y de todos sus bienes, depositando en sus manos el control total de sus posesiones y negocios. Bajo la administración de José, la casa de Potifar prosperó y la prosperidad se extendió a todos sus campos y propiedades. Sin embargo, con la creciente responsabilidad y el éxito llegaron también las pruebas. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el carácter de José, intentó seducirlo. José, firme en su fe y en su lealtad a Potifar, rechazó sus avances, diciéndole: «He aquí, mi señor no sabe lo que hay conmigo en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» La rechazada esposa de Potifar, humillada y furiosa, urdió una venganza contra José. Aprovechando la ausencia de su esposo, acusó falsamente a José de haber intentado violarla, presentando como evidencia la túnica que José había dejado atrás al huir de su presencia. Potifar, sin investigar a fondo y llevado por la ira y la decepción, ordenó el encarcelamiento de José, quien fue arrojado a la prisión donde se confinaba a los prisioneros del rey, un lugar que parecería ser el fin de todas sus esperanzas y sueños. Pero incluso en la oscuridad de la prisión, la luz de Dios continuaba brillando sobre José. El Señor estaba con él, extendiendo su misericordia y haciendo que hallara favor ante los ojos del jefe de la prisión. Al igual que con Potifar, José demostró su habilidad y su fiabilidad, y pronto se le confiaron las responsabilidades de administrar las actividades de la prisión y el bienestar de los prisioneros, un testimonio de su carácter inquebrantable y su capacidad para sobresalir incluso en las circunstancias más adversas.
El tiempo en la prisión fue un periodo de crecimiento y preparación para José. Aunque injustamente encarcelado, su fe en Dios y su capacidad para interpretar sueños se convertirían en la llave que abriría las puertas a su próxima etapa de vida, marcando el inicio de su ascenso a una posición de poder e influencia que jamás habría imaginado. La estancia de José en la casa de Potifar y su posterior encarcelamiento revelan cómo los planes divinos a menudo se despliegan en medio de injusticias y adversidades. A través de la integridad y la perseverancia de José, aprendemos que la fidelidad a Dios y a los principios morales trasciende las circunstancias externas y que incluso en los momentos de mayor oscuridad, podemos ser instrumentos de luz y bendición para los que nos rodean. En las profundidades de la prisión egipcia, donde la luz del sol apenas se filtraba y las sombras parecían contar sus propias historias de desesperanza, José, el hebreo injustamente encarcelado, encontraba aún formas de manifestar la presencia y bendición de Dios en su vida. Su fe, inquebrantable incluso frente a la adversidad, y su habilidad para interpretar sueños, pronto le otorgarían un propósito divino que trascendería los muros de su confinamiento. Dentro de este calabozo, José se cruzó con dos personajes que cambiarían su destino, el copero y el panadero del faraón, ambos caídos en desgracia y confinados por haber ofendido a su señor. Una noche, cada uno tuvo un sueño, cargado de símbolos misteriosos y presagios que perturbaban sus almas. Al amanecer, José los encontró desconsolados, perdidos en la confusión que sus sueños les habían provocado. Movido por compasión y guiado por la sabiduría divina, José se ofreció a interpretar sus sueños. No son de Dios las interpretaciones, les dijo, recordándoles que, incluso en la desesperanza, hay una fuente de verdad y luz que puede disipar la oscuridad. Al copero, que había soñado con una vid de 3 ramas que florecía y daba uvas las cuales exprimía en la copa del faraón, José le reveló que en 3 días sería restaurado a su posición, sirviendo nuevamente al faraón. Al panadero, que soñó con 3 cestas de pan sobre su cabeza, siendo comido por las aves, José le interpretó que en 3 días sería ejecutado, un presagio sombrío que se cumpliría con precisión. José solo pidió al copero que, una vez restaurado, se acordara de él y hablara al faraón de su injusta prisión. Sin embargo, una vez liberado y restituido en su cargo, el copero olvidó a José, dejándolo en la prisión sin esperanza aparente de liberación. Pasaron 2 largos años, durante los cuales José continuó su vida en la prisión, sostenido por su fe y la certeza de que Dios no había terminado con él. Fue entonces cuando el faraón de Egipto tuvo sueños perturbadores que ningún sabio o mago en su corte pudo interpretar. Los sueños del faraón, cargados de imágenes de vacas gordas devoradas por vacas flacas y espigas llenas consumidas por espigas vacías, presagiaban eventos que determinarían el futuro de Egipto. En ese momento de desesperación y confusión, el copero finalmente recordó a José, mencionándolo al faraón como un hombre capaz de interpretar sueños con precisión divina. José fue rápidamente sacado de la prisión y llevado ante el faraón. Con humildad y confianza en Dios, interpretó los sueños del faraón como la revelación de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa, una advertencia divina que permitía a Egipto prepararse para los tiempos difíciles que se avecinaban. La interpretación de José no solo demostró su don divino, sino que también ofreció un plan de acción, convenciendo al faraón de la sabiduría y la visión de este joven hebreo. El papel de José como intérprete de sueños se convirtió en el vehículo de su redención y el medio a través del cual Dios preservaría no solo a la familia de José, sino también a una nación entera. A través de su capacidad para descifrar los mensajes divinos en los sueños, José ascendió desde las profundidades de la prisión hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, encargado de preparar al país para los años venideros de hambruna. Este capítulo de su vida nos enseña sobre la soberanía de Dios, que puede usar incluso las circunstancias más desesperadas para cumplir sus propósitos, y sobre la importancia de mantener la fe y la esperanza, incluso cuando el futuro parece incierto. Tras interpretar los enigmáticos sueños del faraón con una claridad y sabiduría que solo podían provenir de una conexión divina, José se encontró en el umbral de un destino que, hasta entonces, había estado velado por las pruebas y adversidades de su vida.
La interpretación no solo reveló a Egipto su futuro de abundancia seguida de hambruna, sino que también mostró el carácter excepcional de José, su fe inquebrantable y su capacidad para discernir y administrar según la voluntad de Dios. El faraón, impresionado por la profundidad de la perspicacia de José y reconociendo en él la mano de Dios, tomó una decisión trascendental. «¿Podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?», dijo ante sus consejeros. Sin vacilar, elevó a José de su condición de prisionero a la posición de visir de Egipto, haciéndolo segundo en autoridad solo después del faraón mismo. Este ascenso meteórico fue acompañado por signos de autoridad y prosperidad, una vestimenta fina, un collar de oro y un carruaje real, marcando la transformación de José de esclavo y prisionero a gobernador de la nación más poderosa de la antigüedad. José fue encargado con la monumental tarea de preparar a Egipto para los años venideros. Con sabiduría divina, ideó un plan para recolectar y almacenar las cosechas durante los 7 años de abundancia, asegurando que el país estuviera bien provisto para enfrentar los 7 años de hambruna que seguirían. Su administración eficaz y previsora no solo salvó a Egipto de la desolación, sino que también estableció al país como un refugio para las naciones circundantes que también sentirían el azote del hambre. Durante los años de abundancia, José se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, con quien tuvo 2 hijos, Manasés, cuyo nombre significa Dios me ha hecho olvidar todos mis trabajos y toda la casa de mi padre, y Efraín, que significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. En los nombres de sus hijos, José reflejó tanto la superación de su pasado doloroso como el reconocimiento de las bendiciones y la prosperidad que había encontrado en su tierra de exilio. Cuando finalmente llegaron los años de hambruna, la previsión de José se manifestó en toda su importancia. Egipto se convirtió en el centro de esperanza para muchas naciones, incluyendo la familia de José en Canaán, que pronto buscaría refugio en el granero del mundo. La habilidad de José para administrar los recursos de Egipto y su justa distribución de los granos almacenados no solo afirmaron su posición de liderazgo, sino que también se convirtieron en el medio a través del cual Dios preservaría a la familia elegida, a través de la cual vendrían grandes naciones y bendiciones para el mundo. El ascenso de José a la grandeza no fue solo el resultado de su habilidad para interpretar sueños o su competencia administrativa, fue una manifestación de la gracia de Dios obrando a través de la vida de un hombre que, a pesar de las traiciones y pruebas, nunca perdió la fe en la providencia divina. Su historia es un poderoso testimonio de cómo la fidelidad a Dios y el compromiso con la justicia y la integridad pueden elevar a una persona de las profundidades del sufrimiento a las alturas de la influencia y el impacto, transformando no solo su vida sino también las de aquellos a su alrededor. Los años de hambruna, tal como José había predicho, extendieron su sombra no solo sobre Egipto, sino también sobre las tierras lejanas de Canaán, donde Jacob y su familia enfrentaban la amenaza del hambre. Al enterarse de que había grano en Egipto, Jacob envió a 10 de sus hijos, todos excepto Benjamín, el más joven y ahora el más querido tras la aparente pérdida de José, a comprar provisiones. Esta decisión, motivada por la desesperación, se convertiría en el catalizador de una serie de eventos que llevarían a la revelación y reconciliación de una familia fracturada por el engaño y la traición. Al llegar a Egipto, los hermanos de José se presentaron ante él para comprar grano. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo hicieron a él, transformado ahora en el poderoso visir egipcio, la autoridad detrás del trono. En este momento, José se enfrentó a una encrucijada emocional y espiritual profunda, la oportunidad de vengarse o la posibilidad de perdonar. Optó por poner a prueba a sus hermanos, una serie de desafíos diseñados para revelar si sus corazones habían cambiado desde aquel día en que lo vendieron. José acusó a sus hermanos de ser espías, una afirmación que ellos fervientemente negaron, revelando en su defensa la existencia de un hermano menor en Canaán y otro que ya no estaba. Movido por sus palabras, pero aún cauteloso en su acercamiento, José retuvo a Simeón como garantía, enviando a los demás de vuelta con grano y la orden de traer a su hermano menor, Benjamín, para probar la veracidad de su historia. En un acto de discreta bondad, José ordenó que el dinero de cada hermano fuera devuelto en sus sacos de grano, una acción que sembraría confusión y temor en sus corazones al descubrirlo en el camino de regreso.
trato preferencial a Benjamín, probando aún más sus corazones. La prueba final llegó cuando José ordenó que la copa de plata fuera escondida en el saco de grano de Benjamín. Al ser descubiertos, los hermanos fueron acusados de robo. Judá, en un acto de valentía y redención, ofreció su propia libertad en lugar de la de Benjamín, demostrando la transformación de los hermanos y su disposición a sacrificarse por su familia. La respuesta de Judá, marcada por un discurso emocionante que revelaba su compromiso y amor por su padre y su hermano, fue el punto de inflexión para José. Al ver el cambio genuino en sus hermanos, especialmente en Judá, quien una vez lideró la venta de José, el gobernador egipcio no pudo contener más sus emociones. En un momento de intensa vulnerabilidad y humanidad, se reveló a sus hermanos, no como el visir de Egipto, sino como el hermano que una vez perdieron. Este acto de revelación fue tanto una liberación para José como una invitación al perdón y la reconciliación para sus hermanos. La prueba de los hermanos no fue solo un examen de su carácter y arrepentimiento, fue también el medio a través del cual José buscó sanar las heridas del pasado, reconstruir puentes rotos y restaurar una familia dividida por el dolor y la desesperación. En este capítulo de su historia, vemos la redención y el poder transformador del perdón, no como un acto de olvido, sino como un paso hacia la curación y la unidad familiar. El silencio que siguió a la confesión de José fue palpable, un vacío lleno de asombro, incredulidad y, finalmente, de comprensión. Los hermanos, que se habían postrado ante el poderoso visir de Egipto en busca de misericordia, ahora se encontraban frente a frente con el hermano al que habían vendido como esclavo tantos años atrás. La revelación de José, yo soy José, vive aún mi padre, no solo desató en ellos una tormenta de emociones, sino que también abrió las puertas a una posibilidad que nunca habían considerado, la de la redención y el perdón. Al principio, los hermanos se quedaron mudos, paralizados por el miedo y la culpa ante la revelación de José. Temían la venganza, un castigo justo por el mal que le habían causado. Sin embargo, José, con lágrimas en los ojos, les habló con una ternura que buscaba calmar sus temores. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En estas palabras, José reveló una perspectiva divina sobre los eventos de su vida, no los veía como actos de injusticia, sino como parte de un plan mayor diseñado por Dios para salvar no solo a su familia, sino también a muchas otras personas de la hambruna. José les instó a acercarse, y cuando lo hicieron, los abrazó uno por uno, especialmente a Benjamín, con quien compartía a ambos padres. Los lazos del perdón y la reconciliación se tejieron en esos abrazos, en los llantos compartidos que limpiaron años de dolor, resentimiento y culpa. José les pidió que regresaran a Canaán, que trajeran a su padre Jacob, a sus familias y posesiones a Egipto, prometiéndoles tierras y sustento en la región de Gosén. Este acto de generosidad subrayaba la sinceridad del perdón de José y su deseo de restaurar completamente a su familia. Los hermanos regresaron a Canaán con noticias que parecían desafiar la realidad. José estaba vivo, gobernaba en Egipto y los invitaba a vivir allí para escapar de la hambruna. Jacob, al principio incrédulo, finalmente se convenció al ver los carros y las provisiones que José había enviado. El espíritu del patriarca, que había languidecido desde la pérdida de José, se reavivó. «Basta», dijo Jacob, «mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir». La reunión de José con su padre y el resto de su familia en Egipto fue un momento de profunda emoción y significado. El tiempo pareció detenerse cuando José abrazó a su padre, un encuentro que sanó años de dolor y pérdida. La familia se estableció en Gosén, donde José continuó cuidándolos, cumpliendo así los sueños que había tenido de joven, que sus hermanos y padres se inclinarían ante él, no como acto de sumisión, sino como reconocimiento de su papel en la preservación de la familia. La historia de la revelación y reconciliación de José con sus hermanos es una poderosa narrativa sobre la soberanía de Dios, el poder del perdón y la capacidad de la fe para transformar incluso las situaciones más desesperadas. A través de la vida de José, aprendemos que el perdón no niega el dolor ni justifica el mal, sino que abre el camino para la curación y la restauración de las relaciones rotas.
La reunión de José con su familia demuestra que, incluso en medio de la traición y el sufrimiento, Dios puede tejer un propósito mayor, transformando las heridas del pasado en fuentes de esperanza y redención. El reencuentro de José con su padre Jacob y el resto de su familia en la tierra de Egipto no fue solo el clímax emocional de una saga familiar marcada por la traición, la separación y finalmente la redención. Fue también el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. Bajo la protección y provisión de José, la familia de Jacob se asentó en la región de Gosén, una tierra fértil en las proximidades del Nilo, donde podían pastorear sus rebaños y vivir en relativa paz y prosperidad, a pesar de la hambruna que asolaba al resto del mundo conocido. En Gosén, los hijos de Israel florecieron, su número creció exponencialmente, cumpliendo la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. La presencia de la familia en Egipto, inicialmente motivada por la supervivencia, se transformó en una estancia de 400 años, durante los cuales se forjarían como una nación distinta, marcada por una fe única en el Dios de sus padres. El legado de José, sin embargo, trasciende su papel como salvador de Egipto y de su propia familia. A través de su vida, José encarnó los principios de fe, integridad, perdón y visión divina. A pesar de las injusticias sufridas, mantuvo su confianza en Dios, viendo su mano incluso en los eventos más adversos. Su capacidad para perdonar a sus hermanos, viendo en su traición la providencia de un plan mayor para el bien, ofrece una poderosa lección sobre la naturaleza del perdón verdadero, que busca la restauración y la reconciliación por encima de la venganza. Además, José demostró una extraordinaria habilidad para la administración y la planificación a largo plazo, salvaguardando no solo el futuro de Egipto sino también el de la naciente nación de Israel. Su sabiduría y previsión aseguraron que, en medio de la hambruna, hubiera esperanza y sustento para aquellos bajo su cuidado. En este sentido, José se convierte en un prototipo de líder sabio y compasivo, cuyas acciones se guían por el discernimiento divino y el bienestar de los demás. La muerte de José, ocurrida después de una vida larga y fructífera, no marcó el fin de su influencia. Antes de morir, hizo que los hijos de Israel juraran llevar sus huesos de vuelta a Canaán cuando Dios les diera la tierra prometida, un acto que subrayaba su fe inquebrantable en las promesas de Dios a sus antepasados. Este juramento, cumplido muchos años después durante el Éxodo bajo el liderazgo de Moisés, sirvió como un vínculo tangible entre las generaciones, recordando a los israelitas sus raíces y la fidelidad de Dios a sus promesas. El legado de José, por lo tanto, se encuentra en la intersección de la fe y la acción, del perdón y de la restauración. Su historia es un testimonio de cómo la gracia de Dios puede transformar las circunstancias más desalentadoras en historias de esperanza y redención. En la vida de José vemos reflejado el poder de mantener la integridad en medio de las pruebas, de perdonar profundamente y de vivir con la certeza de que, detrás de los acontecimientos de nuestra vida, hay un propósito divino que se está cumpliendo. Su vida sigue siendo un faro de inspiración, recordándonos que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres, podemos confiar en que Dios está obrando en todo para nuestro bien y para la gloria de su nombre. La vida de José es una poderosa narrativa sobre cómo la fe, la integridad y la resiliencia pueden transformar el sufrimiento en salvación, no solo para uno mismo sino también para los demás. A través de sus pruebas y tribulaciones, José nunca perdió la fe en Dios, y es esta fe la que lo guió a través de los momentos más oscuros hacia una posición donde pudo salvar a muchas vidas. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede usar las circunstancias adversas para cumplir sus propósitos divinos, enseñándonos la importancia de confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el camino. Esta historia, aunque basada en los eventos narrados en la Biblia, ha sido expandida con detalles imaginativos para ofrecer una narrativa más rica que inspire y fomente la reflexión sobre los temas eternos de la fe, el perdón y la providencia divina. Espero que esta historia te haya gustado y te sirva de enseñanza y aprendizaje. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los videos y no olvides compartir con tus contactos y redes sociales para que llegue a más personas la palabra de Dios. Nos vemos en otra entrega. Bendiciones.